Ya estamos con Giselle y Facundo, a quien hoy nos toca para tener todo el análisis. Veníamos mencionando acerca de tener un seguimiento de los casos de la curva de contagios en los próximos días. Ya se sabe que en general los fines de semana descienden un poco la cantidad de casos, pero porque se hacen menos testeos y eso se puede ver reflejado en los números del lunes. Pero crucial va a ser el desarrollo de martes y miércoles de la semana que viene para ver qué es lo que sucede en general. La política se está dando en general en la gestión de la pandemia, pero vuelve a estar inmerso el país en situaciones y en problemáticas que también requieren de mucha atención. Uno de ellos es la deuda. Para hacer todo este análisis y ampliarlo vamos a contactar con Carlos De Angeli, que es analista político. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Diana, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no te escuchamos. ¿No me escuchan? En principio no te escuchamos. A ver ahora. Hola, hola. Yo No te sé si escucho está saliendo al aire. perfectamente. Si está saliendo al aire, bueno, entonces seguimos. Te pregunto y después vemos cómo solucionamos acá para poder escucharte. Esta situación de la cuarentena, la más larga del mundo prácticamente, en la que se establecen diferentes criterios, pero en algún punto ahora también muy empujadas las decisiones por la necesidad económica que tiene el país y también por la imagen política de cada uno de los dirigentes que ya no tienen tanta aprobación como en el principio de lo que fue la pandemia de coronavirus en la Argentina. Nos gustaría un análisis tuyo de eso. Sí, la complejidad de la situación tiene muchas formas de incorporarse y muchas polémicas. La primera, bueno, la Argentina está en un impasse y el gobierno también está en un impasse. El gobierno, pensamos que en enero o febrero organiza esta famosa ley de emergencia, con algunos impuestos novedosos como el de las compras en el exterior, y después todo se paró, todo se detuvo y pensando un poco, hoy con el diario del lunes de alguna forma es fácil ver que la cuarentena quizás el 20 de marzo fue un poco temprana, pero en su momento, viendo lo que pasaba en Italia y en España, Claro. parecía que venía una desesperación tremenda, sobre todo con los casos importados, ¿verdad? Hay que acordarse de lo que pasaba, ¿no? Claro. Hoy los casos son Y el de los, desconocimiento, ¿no?, de la situación. claro, de los contagios locales, que es lógico, todavía se sigue discriminando el contagio importado mínimo, porque las fronteras están virtualmente cerradas. Luego, la situación económica ya venía mal. Hay una apuesta importante a un cierre rápido del frente externo, lo que hacía referencia, y esto no fue tan fácil. Claro. Había quizás una sobrevaloración de algunas virtudes y de que la situación, el año pasado, hubo una propuesta de pasar todo a marzo que no caló. El gobierno prefirió intentar un cierre rápido, apuntando que iba a haber un acuerdo vía el Fondo Monetario, o el Fondo Monetario mediando, que esto se vio bastante claro, pero hoy vemos que los acreedores entendieron que la disputa entre ellos podía beneficiar al conjunto, ¿no? Y siguen pulseando y vemos que siempre piden un poquito más, o alguna comisión extra, o vemos algún requerimiento legal, etcétera, y la cosa se sigue extendiendo. Ya han sacado lograr intereses en el momento que la gente ya no está pagando, etcétera. Y además, algo importante, volviendo a la pandemia, era un tema de los más importantes entre marzo y abril para los argentinos, tanto en la preocupación de mirando al país como en la vida cotidiana. Hoy cayó esta preocupación. Es decir, ya no lo ven como una amenaza, curiosamente, cuando los contagios aumentan y las muertes también. Muy Ahora, lamentable todas, se pero apela a una cuando vos decís responsabilidad. ya no lo ves como preocupación, Y sí. es difícil que elijas cuidarte. Vemos gente sin barbijo en la calle, ¿no? Y ya empieza a verse. Cuando en marzo, abril, la gente empezó a usar barbijo. Perdón, ¿qué me decía? No, te iba a decir que ahora se apela a la responsabilidad individual, ¿no? Si eso Claro. realmente también puede ir de la mano de la cultura de los argentinos. Sí, pero fíjate que
Marzo, abril, mayo, los argentinos se cuidaron bastante más, casi habían desaparecido los autos, y hoy empieza a priorizar la cuestión económica, Claro. que es absolutamente entendible. Y sobre todo la cuestión del empleo. La gente tiene mucho miedo, es decir, mucha gente está en la casa haciendo teletrabajo y se pregunta si cuando se termine va a volver a la Claro, oficina, si va a tener oficina a la que volver, ¿no? Y uno ve el comercio en una crisis muy profunda, claro. el sector servicios es muy importante en la Argentina, quizás el menos golpeado, entre muchas comillas, es el sector agroexportador, porque la comida se sigue demandando, y quizás crece el sector de Internet, medios de comunicación y las compras online, pero la compra online no termina de poder asimilarse a las compras de un shopping, Claro. de un hipermercado, de un supermercado. Y otro fenómeno extraño, el gobierno ha apostado al IFE, al ATP, a dar ayuda a las empresas, etcétera, pero incluso la clase media que tiene algún resto prefiere ahorrar, prefiere no gastar, prefiere guardar Y la plata, sí, cosa que a los argentinos nos gusta consumir, nos gusta comer afuera, cada uno en la escala posible. Pero hoy aparece el fenómeno contrario, la gente tiene miedo al futuro y vos viste que la compra de $200 está en el récord. y sí. Esto también se vincula al miedo en términos económicos. No, y al Entonces, miedo de la devaluación del peso, ¿no? Lo poquito que podemos tener también, acumulado que después no valga nada. también porque viste que el dólar oficial y el dólar, la brecha entre el dólar oficial y el También. paralelo se extendió y esta semana se profundizó. Entonces aparecen muchas incertidumbres, y el tema de no poder cerrar el frente externo pasa a ser un obstáculo en lograr que las propias empresas argentinas inviertan en un futuro que aparece muy, muy desdibujado, ¿no? Gise. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Vos decís, la gente Hola. le perdió el miedo al virus porque hay otros problemas que son más acuciantes, como el tema de la economía, o porque se está dando cuenta que no se está muriendo tanta gente y que a lo mejor hubo como una obsesión del gobierno por salvar vidas. Yo siempre pregunto lo mismo, digo, porque de gripe se mueren, en el 2017 se murieron 30.000 argentinos, y nadie decía nada, nadie se asustó y ahora hay como una obsesión por salvar vidas. Digo, ¿es posible, digo, desde el Estado tratar de salvar vidas a este costo en detrimento de la economía, por ejemplo? Bueno, yo creo que hubo una construcción mediática, social, política, que lo veo reflejado en unas encuestas, sobre todo las que se hicieron entre junio y el principio de julio, que la Argentina era uno de los países que mejor había lidiado con la pandemia. Esto era verdad, porque si uno mira Brasil, México, Perú, Ecuador, estábamos mucho mejor. Este canto fue un poco canto de sirena, ¿no? Decir, bueno, se terminó el tema cuando está llegando el invierno, cuando llegan las bajas temperaturas, esta semana, la semana que viene va a haber bajas temperaturas. Entonces, creo que dejamos llevar por una victoria prematura, cuando el virus hoy en Florida o en Francia o en Barcelona está recrudeciendo. Gente que se vuelve a enfermar. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos a un virus de largo plazo. Quizás está esta expectativa de las vacunas. Yo soy sociólogo, no soy epidemiólogo, pero conozco el tema. Y tradicionalmente las vacunas tardan 5 años, porque hay otras cuestiones como efectos servicio a largo plazo. Y acá se está acelerando mucho los plazos y esto también hay que ver cómo resulta. Porque en el mundo hay una expectativa, ¿no? Sobre todo con dos de la vacuna, la China. Pero me parece que, volviendo a tu pregunta, mucha gente dijo, ya está resuelto el tema, ahora puedo salir a la calle. Gente que, como dice el ministro, se va a juntar en fiesta clandestina, un asado, ver a los amigos, etc.
Y también transitar en la calle, todos los elementos que llevan a la acumulación de gente, obviamente favorece el contagio, ¿no? Y además se empieza a mezclar con los resfríos comunes, con la gripe común, esta cuestión que habitualmente pasa todos los años, ¿no? Hay gente que se vacuna, hay gente que no, pero se empieza a mezclar todo porque está claro que los síntomas del COVID-19 y los de gripe común son muy parecidos, ¿no? Fiebre, un poco de tos, dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido esos síntomas en algún invierno? Carlos, hiciste, me parece, un muy buen resumen en el inicio del comportamiento habitual de los argentinos. Con tanta experiencia entre tantas situaciones de crisis, obviamente buscan resguardarse ante lo que parece ser un futuro aún más desalentador de lo que ya vivimos en estos 4 meses, con una enorme destrucción de riqueza al tener gran parte del país paralizado por esta pandemia. Me pregunto si el gobierno va a tener la confianza de la sociedad para relanzar una política económica que todavía no conocemos en realidad. Bueno, es difícil un relanzamiento con la gente en la casa. Esto es, vos tenés dos platillos en un equilibrio muy complejo, ¿no? Porque para cualquier tipo de inversión, no sé, vaca muerta, vamos a ponerle una... Bueno, hace falta mucha gente junta, trabajando. La construcción se ha detenido, vos viste que las escrituras casi desaparecieron. Bueno, la construcción es un gran empleador. Conocemos cómo son las construcciones. En la Argentina suele ser bastante precario la situación laboral, porque hay mucha gente junta. Entonces, es complejo reactivar en esta nueva perspectiva. Muchas empresas lo están haciendo, pero a las pequeñas y medianas le está costando bastante, ¿no? Incluso la venta online le cuesta. Parece que fuera algo normal, pero aparece como obstáculos donde no hubo un gran desarrollo de estos elementos previamente. Entonces estamos también pagando inversiones que nos hicieron. Vos sabés que la Argentina tiene una tasa de inversión bajísima que cayó, mirando los datos del INDEC, de este año cayó a sus mínimos históricos. Obvio, sí, sí. Hay que invertir muchísimo dinero, empresas privadas tienen que invertir, y dudando, ¿no? Viste que encuestas de empleo, la mayoría de las empresas dicen que no van a tomar nuevo personal. Entonces hay un problema ahí. Y además la gran fragmentación, la pobreza estructural, es una enfermedad que empiezan viviendo los aviones, pero obviamente que los más vulnerables están más expuestos, ¿no? Carlos, si vos vivís en hacinamiento, es difícil tener una habitación para vos, tranquilo y demás. Sí. Carlos, me da la sensación en todo el análisis que también hay como un estado perdido en algún punto, que no encuentra algún rumbo en ese sentido y que tampoco tiene un mismo criterio con respecto a ver hacia dónde vamos. Bueno, hay un elemento muy positivo que fue esta suerte de alianza circunstancial entre los gobernadores, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Alberto Fernández, Kicillof. Eso fue muy positivo, calmó mucho las aguas, pero hoy empieza a aparecer otra situación, empieza a haber una asimetría entre las necesidades del gobernador, el problema de la seguridad que empieza a escalar y las necesidades de jefe de gobierno. Vamos a quedarnos en el tema de la seguridad, ¿no? Porque da la sensación que ahí el Estado termina también envuelto en la pelea o en la interna que puede llegar a tener Sabina Frederick con Sergio Berni, que cada 15 días, una vez por mes, vuelve a tener un capítulo y salen después públicamente a decir que no pasó nada, pero por ende tampoco una política concreta que derive en cuál es la solución, cuál es el plan por el tema de la seguridad. Sí, hay dos cuestiones, ¿no? Evidentemente hay una ideología, una construcción política diferente en la mirada de Berni, lo vemos en sus formas
estilística de moverse, y la lógica de Sabrina Frederick, que busca una mirada más de mediano y largo plazo, bajar la violencia institucional, etcétera, y mientras que hay un discurso punitivista bastante extendido, ¿no? Cuando vemos la famosa bala, meter bala, ¿no? Aparece una sociedad también muy exasperada, enojada, y esta situación del jubilado tremenda te muestra varias cosas. Una, que hay una persona de 70 y pico de años armada en la casa y que puede, y con capacidad plena de disparar. Y otra es que, bueno, también hay una unos sectores criminales delincuenciales mucho más atrevidos, ¿no? Que van en banda a robar la casa de un jubilado en una casa bastante humilde, de clase media baja. Este elemento no es menor, y esta situación que se generó en estos días nuevamente agrieta a la sociedad. Y me parece que la necesidad de Bernie de mostrar cierta mano dura o firme frente a esto, mientras que Frederick intenta pensar un cambio de lógica corto y mediano plazo, están en confrontación. Sí, Gise, tenemos varias cosas para preguntar. Sí, no, pero en este caso también lo que hubo es un Estado ausente, porque en el caso del jubilado, el barra brava que se metió en su casa y al que resultó muerto, salió por el tema del COVID. Es uno de los 1.500 presos que salieron. Son los malos jueces que lo soltaron, pero hubo un aval desde el gobierno, ideológicamente se avaló esas salidas con las prisiones domiciliarias que además nadie controló. Entonces la pregunta es, ante esa ausencia del Estado en cumplir con su deber de brindarle seguridad a la población, ¿hay riesgo de que la gente entonces se arme? Porque en los barrios están más cerca del pensamiento de Bernie que del pensamiento progresista de la ministra Frederick, en los barrios más pobres del conurbano. Entonces, ¿hay riesgo de que se arme la gente y salga a hacer justicia por mano propia? Bueno, la gente se está armando, ¿no? Obviamente es difícil tener una estadística porque no son públicas, si bien RENAPER tendría que tener una estadística, saber cuántas armas circulan, pero también hay gente que te dice no las registres, aparece todo este fenómeno. Y el Estado ausente sí, claro. Ahora, cuando vos elegís con cárceles superpobladas, el impacto político que mañana en una cárcel donde prácticamente las rejas y los muros internos han desaparecido y tengas un 80% de infectados, bueno, son todos obstáculos políticos que se aparecen, porque cuando en algún momento se plantea construir nuevas cárceles, muchos dicen, pero ¿por qué no construimos escuelas y construimos cárceles? ¿Por qué vamos a invertir en los presos que dañaron a la población? Digamos, lo tuvo Macri este problema, ¿no? Con Buris también. ¿Te acordás el caso de Chocobar? Que es una discusión de hasta dónde podía llegar la fuerza de seguridad cuando estaba fuera de servicio. Vos fijate que cada discusión de estas no llega a fondo. Preferimos guardar la basura bajo la alfombra y seguir adelante. Entonces se te empieza a acumular y tenés un Estado que tiene tantas cosas para cubrir. Y termina prefiriendo soltar algunos presos. Sin control. Fuerte, con enorme dificultad para controlar, porque no hay ni las tobilleras electrónicas necesarias. Y además, la relación de estos sectores con la ley muy masiva, ¿no? Y muchas veces amparados en la barra brava, con algún guiño de algunas fuerzas policiales, es decir, de la política. De la política, los famosos punteros, vinculaciones adentro de los gobiernos municipales. Sí. No es justo generalizar. Claro. No creo en los fantasmas, pero los hay, ¿no? Carlos, quiero hacerte una última pregunta para poder cerrar en forma concreta qué es lo que pasa
con el Estado y tratar de resolver la pobreza estructural que arrastra durante muchísimos años, ¿no? Aquellos problemas que tienen generaciones y generaciones que dejan arrastrados en la pobreza. Si pudiera resolvértelo en 3 minutos, creo que tenés que cambiar el próximo candidato 2023. Obviamente hay 2 tipos de pobreza. La pobreza por línea de pobreza, que es el acceso a la canasta, que es, si querés, un poquito más fácil. Con el ingreso universal podés bajar esa pobreza en forma medianamente rápida, sobre todo la indigencia, es decir, lo que no acceden a la comida. Después hay una pobreza multidimensional, que no es un tema que parezca que rebusque de sociólogo, sino que es gente que no ha tenido acceso a la educación, a medios, a información, totalmente marginada del armazón social. Puede tardar 2 décadas en solucionarse, 2 generaciones, ahora a partir de un punto de partida, ¿no? No hay camino más extenso que el que no tiene un punto de partida, dice el refrán. Entonces, me parece que reorganizar el sistema educativo, facilitar el acceso a los oficios, se ha prometido muchas veces, pero es difícil y además gente que ha abandonado ese mundo de la disciplina de estar 3 horas, 5 horas en un aula, aprendiendo cosas, que lamentablemente se ha ido alejando, que ya no ha visto a sus padres ni a su abuelo con un trabajo formal. Entonces me parece que es un mediano plazo, pero que hay que empezar en un momento determinado, ¿no? Creo que el tema de vivienda también es esencial. Si no tenés una vivienda digna, es muy difícil construir todo lo demás. Bueno, precisamente de la vivienda vamos a estar hablando. Carlos, muchas gracias, Gracias a ustedes. Buenas noches. Y buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Bueno, la vivienda, ¿no? El déficit habitacional que hay en la Argentina. También la dificultad de esta demanda cada vez más creciente que tienen los inquilinos. Injusticias por varios de los lugares, ¿no? Que arrastra no nada más en la última etapa de los diferentes gobiernos que se hayan dado, sino desde la década del 70. A la vuelta vamos a estar analizando esto con todos los datos en un informe de Facundo Zonati.